En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola a todos los viajeros que, como siempre, nos acompañan valientemente en un nuevo recorrido. A los que hasta hoy nos acompañan, igual les quiero dar la bienvenida a una nueva ruta en Cartografías Editoriales, caminando por Siglo del Hombre. ¿De qué se trata nuestro programa? La idea es que cada capítulo tracemos un nuevo camino para dibujar ese mapa del sector o de la industria editorial colombiana. Espero que estén preparados para esta aventura. El camino de hoy es una ruta que por su temática es una novedad de nuestro programa. Les voy a adelantar un poquito. Hoy puede ser que saltemos de estrofa a estrofa, que recorramos versos y hasta navegamos por rimas. Este recorrido será un recorrido poético. Para este viaje hemos llamado a un autor de la editorial Valparaíso de España y de la Pontificia Universidad Javeriana. Ambas editoriales hacen parte de nuestro catálogo de distribución. Nos emociona que nuestro guía haya aceptado esta invitación, porque siempre es un gusto tener un amigo de la casa en nuestro programa. Siempre es un gusto conversar con Federico Díaz Granados. Como se podrán imaginar, nuestro guía es un poeta, pero además es periodista, gestor cultural colombiano. Federico es reconocido por su poesía, sus reseñas y sus ensayos, que aparecen en varias revistas y publicaciones nacionales y del exterior. Precisamente de eso se trata el viaje de hoy, el viaje de la obra de Federico. Hola Federico, qué maravilla que seas nuestro guía en este primer viaje poético. Me encanta estar contigo, estar en este programa, estar en estas cabinas que me llenan de nostalgia, que me hacen recordar al gran Bernardo Hoyos y por supuesto de tu mano emprender este viaje que seguramente me va a permitir también hacer un viaje interior, un viaje hacia mis recuerdos, un viaje hacia esos momentos entrañables que de alguna manera trato de definir en mi poesía. Bueno, Federico, te propongo que hagamos un cambio en el viaje de hoy para nuestros oyentes, y es que les demos un abrebocas. Entonces, ¿qué te parece si escogemos un poema de tu último libro, Adiós a Lenin, publicado por la Universidad Javeriana? Las prisas del instante. Tenía razón el tiempo en llevar su afán, en instalarse donde le pareciera y en tener sus rituales y hostilidades. Ahora entiendo sus tardanzas y balbuceos y su prontitud para los aciertos de esta terquedad de fijar unas cuantas palabras en un extremo de la infancia y otras tantas en un rincón de esta calle ronca que se parece tanto a la vida llena de sorpresas y de silencios. Por eso perdóname por tantas deshoras, por convocarte en noches de rencores y presagios, por amontonar en la misma gaveta ruinas y asuntos cotidianos, entre el cansancio de los días y la terca música de los silencios. Tenía razón el tiempo en llevar su ritmo, y la vida en tener sus afanes para quedarse acá con todas las prisas del instante. Por eso perdóname por estas premuras, por no saber la gramática y las palabras de una lengua olvidada, por haber perdido libretas, las llaves y la vieja canción de exactos compases y cenizas, como si en el afán del tiempo cada día, sin importar la hora, se extraviaran los sueños. Federico, gracias. Yo amo oírte, siempre leer tus poemas. Tan bella, eso es tu He oído estado en muchas de tus presentaciones y siempre me emociono mucho. Y yo, francamente, no soy un amante de la poesía, o sea, prefiero como la novela y otros géneros, pero cuando lo oigo siento que es una experiencia totalmente diferente. No, muchas gracias, creo que tienes un oído muy, muy generoso
y desde el afecto pues seguramente lo escuchas así, pero bueno, lo que me importa es que te emocione. Federico, yo sé que esta pregunta puede parecer un poco difícil de contestar y que algunos me han dicho, no, espérate, esto es una pregunta bastante profunda, pero quiero que hagas un esfuerzo. Si tendrías que poner esto como un proyecto de viaje, ¿cuál crees que es el proyecto de viaje de tu obra en poesía? Pues yo creo que sin duda es un viaje mucho más introspectivo, es un viaje al pasado, es un viaje a mi propia historia, a mi propia biografía. Creo que la materia prima de lo que intento escribir tiene un asidero muy hondo en los recuerdos y en los momentos más luminosos de mi infancia. Por eso es una poesía cargada de nostalgia, cargada de pequeños retratos de aquellos momentos que yo siento, que son momentos, por supuesto, perdidos en el tiempo, pero que intento recobrar en la poesía. En cada verso que escribo intento recobrar esa luminosidad de esos momentos de mi vida. Entonces creo que sin duda el proyecto sería un viaje hacia mi historia, hacia mi pasado, hacia los rostros luminosos de mis abuelos, de mis tíos, de mis primos, de todo eso que hizo de la infancia un territorio maravilloso. Bueno, Federico, ¿y qué echas en la maleta para empezar ese viaje? Bueno, más allá de los recuerdos, que ya nos dejaste claro. Por supuesto, además de esos recuerdos, yo creo que las primeras lecturas, esos primeros libros que me emocionaron, las aventuras de Tom Sawyer, las novelitas de Julio Verne, de Emilio Salgari, de Salinger, que en su momento me pues iluminaron como muchas de esas noches de la infancia. La voz de mi padre recitándome poemas de Neruda, de César Vallejo, de Federico García Lorca, la voz de mi madre cantando algunas canciones en la sala de la casa, de aquellos discos que llegaban en vinilo y que alegraban tantas tardes y tantas noches. Recuerdo el disco de ABBA, el del musical Evita, las Cumananas de Nicomé de Santa Cruz, en la voz o con la alegría cómplice de mi madre. Creo que esos momentos, la voz de mi abuela, una figura tutelar en mi familia, de mi tía Aurora, de mi tío Felipe y su risa perpetua, todo eso es lo que yo echaría en ese equipaje de recuerdos, de momentos luminosos. Y por supuesto los poetas que empecé a leer en algún momento y que yo sentí que también eran afines a eso que yo perseguía y buscaba. Poetas como Georg Trakl en la adolescencia, después yo me alejo de esa estética, pero para mi formación fue muy importante haberlo leído muy adolescente. Luego haberme encontrado con la poesía de Ángel González, de Juan Gelman, de Charles Simic, de Mark Strand, de Adam Zagajewski, de poetas como Billy Collins, como José Emilio Pacheco, como Antonio Cisneros, Blanca Varela, María Mercedes Carranza, Mario Rivero y las tantas tardes en que tomamos café armando la revista Golpe de Dados, donde me formé como editor de poesía. Esos primeros libros de Visor, esos primeros libros con los que también me enamoré de muchos de los poemas que hoy todavía me siguen acompañando. La Casa de Poesía Silva, bajo esa mirada tutelar de María Mercedes, donde yo llego maravillado a escuchar a los poetas que me emocionan, esos primeros festivales, el centenario de Silva, que fue toda una apoteosis nacional en 1996, esas primeras publicaciones, esas primeras lecturas. Creo que todo eso haría parte de ese equipaje que yo me llevaría. Para apelar al tema de los recuerdos y para que antes de terminar este segmento nos leas algo, yo recuerdo en la presentación de este libro de Adiós a Lenin que tú nos contaste una anécdota muy bonita que a mí me conmovió mucho, y fue que cuando eras pequeño tú veías como muchos de tus amigos les regalaban carros, juguetes, principalmente estadounidenses, y pues te maravillaban esos juguetes como cualquier niño, y tu papá te daba a ti unas muñequitas rusas. Entonces quiero que leamos el poema que despierta ese recuerdo. Precisamente, pues sí, era una niñez marcada como por otro tipo de símbolos y otro tipo de íconos.
este poema Goodbye Lenin. De niño, algunas veces jugaba a ser cosaco, otras veces retozaba como consomol o cosmonauta. Así transcurrió la infancia, guerras del zar en un patio sin nieve, ni abedules, ni estepas ni pueblos incendiados. A veces era Kasparov o el osito Misha y recreaba historias de amor en el Transiberiano. La voz del padre daba cuenta de matrioscas y samovares y del mausoleo de Lenin bajo una luz ultravioleta, de los monumentos a Pushkin y Máximo Gorki y de las noches blancas de Leningrado. Era el verano de 1985 y por onda corta hablaron de la perestroika, cambiaron los coros del Ejército Rojo por canciones de U2, relatos de pioneros por un incendio en Chernobyl, y no volvieron los cosacos, ni los consomoles, ni los cosmonautas a mi cuarto en aquella noche en que mi madre me daba las buenas noches en voz baja para no despertar a toda la casa, mientras apagaba para siempre la última luz de mi infancia. Estoy con Federico Díaz Granados, una persona muy especial para Siglo del Hombre, para todos sus trabajadores. Él sabe que todos nuestros representantes comerciales lo quieren mucho, principalmente por que es increíble trabajar con él, siempre con los brazos abiertos, entregado a lo que ama hacer y a la divulgación de la poesía y la cultura en Colombia, y eso siempre lo hemos sentido, y pues Federico lo sabe, si lo quiere decir públicamente. Bueno, ahora que ya nos montamos en este recorrido poético, Federico, ¿cuántos caminos te has trazado para llegar a las publicaciones que has hecho? Solo es un camino, son varios. Primero fue Hospedaje de Paso, que fue publicado por la editorial Valparaíso, que es el que yo, el primer texto que yo conocí sobre ti, y después Adiós a Lenin. Cuéntanos un poco cómo fue ese recorrido. Bueno, ha sido un recorrido, yo creo que de muchos caminos, de muchas búsquedas, de emprender a veces sin brújula, una aventura de meterse en un camino pedregoso o en un camino mucho más llano, a veces sin saber cuál es el destino. Ahí recuerdo un poco esa lección de Ítaca de Constantino Cavafis, de ese bello poema de Cavafis que dice más o menos: no importa el destino sino lo que conoces en el viaje. Y es un poco, yo creo que una lección de vida frente a esa cantidad de caminos. Yo creo que uno de esos primeros caminos fue el encontrar una voz propia, el encontrar unos temas muy particulares sobre los cuales yo quería hablar, pero sobre todo el registro en el que lo quería decir. Y para llegar a esa voz seguramente pasé por muchos caminos y caminos equivocados. Uno empieza imitando maestros, imitando a los poetas a los que uno ama, y seguramente ese es un camino y una forma de llegar a ese destino que sería la voz propia. Pero a veces te encuentras con esos obstáculos y te encuentras con esas dificultades para encontrar eso, porque a veces te quedas prestando tu voz al servicio de los maestros o los poetas que amas, y no al revés, que es poner esas voces al servicio de la voz de uno, al servicio de la sensibilidad de uno. Entonces fueron muchos obstáculos y muchos caminos seguramente equivocados, hasta que yo intenté ser muy honesto y muy genuino con mi propia sensibilidad, y fue cuando me dediqué a leer definitivamente los autores que me emocionaban sin ningún tipo de prejuicio, los autores que decían algo a mi sensibilidad y que me permitían, a la vez que me iban pasando cosas, unas emocionantes, otras conmovedoras, otras tristes, en la medida en que me iban pasando cosas y tenía de qué hablar, pues poder encontrar esa voz. Yo creo que ese ha sido pues más que todo como la ruta, la carretera por la cual todos los que intentamos escribir de alguna manera pues transitamos, y es esa carretera por encontrar una expresión propia. Federico, cuéntanos cómo se da cuenta un escritor que es un camino equivocado.
Yo creo que en la medida en que uno sienta que no es genuino con lo que está o escribiendo o con lo que está intentando decir por imitar mucho más la forma. A la hora de hacer poemas a la manera de esos autores que yo admiraba o me admiro mucho y que quería parecerme de alguna forma, sentía que estaba a veces escribiendo sobre temas equivocados, sobre temas que no me correspondían, simplemente por el ejercicio de la imitación. Entonces, cuando empecé a escribir sobre los temas que a mí realmente me pasaban, cuando encontré que ese territorio de mi infancia, que ese territorio de la casa, que esa casa que se ha ido desvaneciendo en la memoria, pues había una manera de recuperarla a través de la poesía, pues fue un momento yo creo que muy feliz y muy luminoso para decidir definitivamente hacia dónde quería llevar yo lo que escribía. Federico, tú nos has dicho que parte de tu viaje introspectivo tiene que ver con la niñez. ¿Tú crees que la niñez puede ser un tema que se acabe, que se agote en tu obra, o crees que es...? Yo creo que no, y si tú miras a muchos escritores, siempre han querido regresar a la niñez y siempre han encontrado en la niñez una fuente inagotable de historias, de experiencias. Cada vez uno tiene más matices, más miradas, en la medida en que uno va envejeciendo, va teniendo más experiencia frente a ciertas cosas de la vida, te encuentras con esos momentos repetidos de la infancia, con muchos más matices y con muchos más claroscuros y con muchas más sombras y con muchas más luces que te permiten vislumbrar todo desde ángulos distintos. En esa medida, el tema de la niñez nunca será un tema agotado, es una fuente inagotable, insisto, de historias, un surtidor de memoria, un surtidor de sensaciones, y acordarse siempre de esos personajes pues trae distintas emociones. Vayamos a los grandes escritores, el mismo García Márquez lo dijo, que hasta los 8 años nada más importante le pasó en su vida, y todo se basó de alguna manera en esas historias que le contaba a su abuelo sobre las guerras civiles del siglo XIX, y la voz de su abuela contando leyendas, mitos, cuentos del Caribe, con una voz y una seriedad a ese niño. Decía, mi abuela me hablaba como si tuviera una voz perecedera, imperecedera, y una voz que la acompañaba una cara de palo, decía, como si estuviera absolutamente convencida de todo lo que decía. Ese registro le permitió a Gabo escribir 100 años de soledad, encontrar la voz para 100 años de soledad. Lo mismo dice un personaje maravilloso como Héctor Rojas Erazo sobre esos temas de la niñez y cómo en la niñez están los grandes temas de la literatura. Entonces estaré siempre escarbando allí sobre todo lo que me pasó y lo que me emocionó en ese momento. Yo me acuerdo que cuando fui al lanzamiento de tu libro, Adiós a Lenin, en Tornamesa, fui con una amiga mía, psicóloga, no estábamos cerquita, entonces cuando nos reunimos al final del evento, yo le dije, uy, qué evento, ¿no? Me encantó cómo leyó Federico, no sé qué, ella me dijo, yo me sentí, me gustó mucho, pero yo creo que esto es más que todo terapéutico. Y a mí eso también se me quedó grabado y quería aprovechar para que nos comentaras cómo has sentido tú el ejercicio de la publicación de tus libros en relación con cerrar ciclos o algo así, como muy íntimo. Sí, sin duda. Desde el comienzo, yo publico un primer libro por allá en el año 95 que se llama Las Voces del Fuego, y es un libro que si bien no tiene que ver hoy en día nada ni con mi registro, ni con mi lenguaje, ni con mis temas, pues era un libro de búsquedas y era un libro en el que yo estaba tratando de encontrar un camino, pero a ese libro le debo, como decía Antonio Cisneros, el poeta peruano, que me dio la desvergüenza necesaria para seguir escribiendo y publicando poesía. Y cada publicación ha significado eso, un cierre de ciclos, un ajuste de cuentas conmigo mismo, con mi historia. Me emociona mucho lo que dice tu amiga, porque así yo también lo he sentido. Un libro como Las Prisas del Instante, que es un libro que está incluido en Adiós a Lenin, que es una antología poética. Las Prisas del Instante yo lo cerré en el momento de una ruptura afectiva, de
del fin de una relación que fue muy larga y muy significativa, y de alguna manera el oxímoron del título apuntaba a eso. O sea, a veces estamos muy afanados, pero el instante se capta en la poesía. Entonces un poco fue eso, fue un cerrar un ciclo, y de hecho el último poema es un poema de despedida, es un poema de adiós, de un poema de cerrar una puerta de una manera muy amorosa y muy cariñosa. Entonces ha sido eso, ha sido para mí una terapia, un desahogo. Rojas Erazo, a quien mencioné ahorita, decía que publicar poesía era como sacar a pasear las vísceras en una carretilla, y es un poco eso, uno saca absolutamente todo, uno se desnuda, uno queda como frente a un escáner o una radiografía donde a uno le pueden ver todas las fragilidades, todos los miedos, todas las culpas, de una manera muy nítida. Bueno, para cerrar este pedacito del viaje, ¿qué tal si leemos ese último poema del adiós? Un amor sin puntos finales. Este amor nunca será una tonada antigua, ni una canción traída de otros tiempos. Este amor pertenece a una estación perpetua que nos madruga entre ayeres y recuerdos. Me conoces al fondo de mis cosas, de mis papeles extraviados, de mis libros regados y mis llaves inconclusas. Me descifras en cada siesta o en cada palabra mis miedos y torpezas, porque este amor es de un tiempo de festejos, de júbilos, de pactos cada hora y susurros en la alcoba, sin miedo a las batallas ni a derrotas imprevistas. Nuestro amor convoca a los coyotes extraviados, la música de las películas soñadas, la voz de los cantantes embriagados. Este amor no tiene puntos finales, porque está hecho a semejanza de las canciones repetidas. Es tan fácil amarte, que no se necesitan estrategias ni instrumentos, porque te pareces a cada medida de mi sueño, cuando sueño a tu lado. Acá está el laberinto, el desorden de todas mis torpezas. Tu nombre en esta estación es el nombre de todo lo creado, la materia del sueño en la memoria. ¿Acaso es canción nuestro silencio hoy? Es la canción de los años de risa contenida, el balbuceo de tus horas en la hora del despojo. Es quizá el esplendor de todos y cada uno de nuestros días. Cómo pesa la luz de este silencio cuando veo un relámpago a lo lejos, y es tu cuerpo que reclama mis señales, o chispas extraviadas de aquel día en una ciudad blanca o en la orilla de tus ojos, puerto seguro para apagar la luz todas las noches al mismo tiempo. Estoy con Federico Díaz Granados, autor de Valparaíso y de la Universidad Javeriana. Eso es muy importante, Federico. Cuéntanos muy brevemente qué recomendarías o cómo te fue a ti para llegar a publicar en estas dos editoriales tan importantes. Bueno, yo creo que tiene que ver con esa red de afectos que se va tejiendo gracias a la poesía a lo largo del tiempo. Tanto Valparaíso como la Javeriana yo llego por invitación de sus editores, de sus directores editoriales y coordinadores de colección. En Valparaíso, luego de un festival de poesía en Granada, donde es la sede principal de este editorial, Granada, España, pues recibo la invitación de su director Javier Bosalongo para que publique en muy corto tiempo un libro que él sintiera que fuera representativo, y fue así como salió Hospedaje de Paso. Y recientemente con la Universidad Javeriana pues quisieron publicar una antología que recogiera principalmente los últimos libros, Hospedaje de Paso y Las prisas del instante, y pues ha sido una sorpresa muy grata que ha tenido un feliz destino, ha tenido unas generosas reseñas, ha tenido buenos lectores, ha tenido difusión y pues entiendo que ha sido pues un libro muy vendido en la colección. Y consejos para los que quieran publicar: siempre ser autocrítico,
tratar de no tomarse tan en serio a sí mismo, sino por el contrario, tomarse en serio la poesía, pero no tomarse tan en serio a sí mismos. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que hay que tomarse en serio el oficio, hay que tomarse en serio lo que uno está escribiendo y el amor total por la poesía. Tomarse en serio uno mismo ya es un poco más caricaturesco, porque es creerse uno un personaje, es creerse uno un autor como tal, y resulta que uno es un ser humano lleno de debilidades, fragilidades, que escribe, eso sí, poemas, que escribe unos textos, y que eso es lo que hay que tomarse en serio, ese oficio de la escritura, pero a uno mismo no, uno debe tener siempre la capacidad de burlarse de sí mismo, y en la medida en que uno se burle y uno reconozca esos rasgos que lo hacen caricaturesco, pues si eso viene de afuera, pues nos va a resbalar muchísimo. Esas son las recomendaciones de viaje de Federico, y ahora pues yo siempre digo una cosa, no me canso de repetirla: el viaje empezó acá. ¿Y dónde tiene que terminar? En un libro de Federico. Cualquiera de los dos, Adiós a Lenin o Hospedaje de Paso, están en casi todas las librerías de Colombia, y también lo pueden encontrar en nuestra página web como libreriasiglo.com. Ahí está toda la obra de Federico. Queridos viajeros, gracias por acompañarnos hoy en una nueva aventura, en una partecita de la cartografía de la poesía colombiana. Federico, gracias a ti por acompañarnos hoy. No, muy, muy feliz. Muchas gracias a ti, María Elvira, por haber preparado este programa con tanto cariño y con tanto afecto, y pues repito una vez más, me llena de nostalgia y de emoción estar nuevamente en estas cabinas. No olviden que nos pueden escribir sus comentarios en nuestras redes sociales en @siglo del hombre, en Facebook y Twitter, o en nuestro correo info@siglodelhombre.com. Nos vemos en un próximo camino, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.